un nuevo programa de las provincias también existen. Este es nuestro programa número 794. Hoy, 27 de enero, es el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. ¿Qué es el Holocausto? Hay mucha gente joven que seguramente no está informada sobre lo que es el Holocausto. El Holocausto es la persecución nazi a los judíos del mundo, que también tuvo su eco acá en Sudamérica y especialmente en Corrientes, donde vinieron después de la guerra a refugiarse los generales de Alemania que habían sido derrotados. En 1945, el día 27 de enero, se liberó el campo de concentración de Auschwitz. Ahí los concentraban a todos los judíos y los mataban con cámaras de gases. Hay fotos donde se ve en literas, 6, 4 o 5 pisos de literas, lo suficiente para que una persona pueda estar acostada. Se los ponía ahí y entonces se abrían las cámaras de gas y se los liquidaba. 6 millones de judíos muertos por la persecución nazi. Entonces, cuando muchas veces se habla de que Israel está en una posición que hay que combatirla, nosotros, por lo pronto, y Argentina también, y Estados Unidos, y muchos otros países, estamos en defensa del Estado de Israel, de la Constitución en sí del Estado de Israel, que vendría a ser el regresar de los judíos a la Tierra Santa. Como decía, las tropas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial ya invadieron Alemania y tomaron el lugar de Auschwitz y liberaron ese punto de concentración. Pero bien, hay cosas más alegres para destacar y más festivas, como por ejemplo la 35 Fiesta Nacional del Chamamé comenzó el viernes 16. ¿Qué ocurrió? Ese día parecía que el mundo se venía abajo con las tormentas, la lluvia. Entonces todos dudábamos si se iba a realizar la inauguración de la Fiesta Nacional del Chamamé. Pero hubo una acción divina respondiendo a los ruegos seguramente de tantos participantes de la Fiesta Nacional del Chamamé, y que la lluvia paró poco más allá del mediodía y todo se pudo desarrollar normalmente. Parece que los ruegos fueron suficientes también para que los 10 días puedan realizarse con luna plena, sin ningún atisbo de tormenta. Y ahora, hoy martes, ya empiezan las cosas a cambiar. Pero bien, lo importante es que esta 35 Fiesta Nacional del Chamamé, el 21 del Mercosur, y atención a esto, en la quinta festival, el quinto festival con carácter mundial. Bien, aquí intervinieron más de 200 grupos musicales, por supuesto, de nuestro país, de Corrientes, de Paraguay, también de Brasil y de Uruguay, y fueron 10 noches y 10 días en los cuales la ciudad de Corrientes tuvo un movimiento importante desde el punto de vista turístico y todo lo vinculado a eso. Por ejemplo, uno habla con los choferes de las empresas de remis, por ejemplo, o los taxis, y todos hablan de que tuvieron todos estos días mucho trabajo, porque el festival terminaba en horas ya avanzadas de la madrugada y había un movimiento continuo. Algunos también sostienen de que hubo turistas que vinieron al Chamamé, pero que también fueron llevados a Paso de la Patria o a Santa Ana. Todo esto nos hace reforzar el interés en desarrollar el turismo. Esa es una fuente, es una industria sin chimeneas que hay que tratar de preservar y llevar adelante. Ahora bien, también en estos tenemos que hacer algún comentario sobre los convenios que se firmaron entre el Mercosur y también con la Unión Europea. La Nación titula: el Mercosur selló con la Unión Europea el pacto más importante de su historia. Pero ¿qué ocurre con esto?
Ocurre de que los agricultores, toda la parte agraria de Europa y también de Estados Unidos, miran con ciertos ojos críticos a la producción de nuestro país y también del Mercosur. Es decir, los agricultores de Francia principalmente están llevando a cabo una acción para paralizar el acuerdo del Mercosur y de la Unión Europea, porque este acuerdo tiene que ser ratificado por los legisladores de la Unión Europea, en los cuales, por una diferencia de 5 votos, resolvieron mandar el acuerdo a la parte jurídica, la justicia del Mercosur, a los efectos de que analice si es válida jurídicamente este acuerdo que se firmó. Bien, vamos a un corte, señor director. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El gobernador Juan Pablo Valdés, hombre del interior Cirusay, fue 8 años intendente de Ituzaingó. Desde Ituzaingó tomó contacto muy fuerte con los intendentes de toda la provincia, cualquiera sea su color político. Ha recorrido la provincia, por supuesto, y entonces celebramos que se haya llegado hasta gobernador Virasoro, invitado por el establecimiento Las Marías para exponerle que están terminando ya de ajustar un nuevo molino yerbatero. En programas anteriores tuvimos contacto con Pablo Rigal, que es gerente general de Aserraderos Las Marías. Voy a hacer una pequeña referencia a mis conocimientos de Las Marías. En 1955, que hace unos cuantos años, tuve oportunidad de visitar Las Marías y tomar contacto con don Víctor Navaja Centeno. Don Víctor Navaja Centeno tenía una simpatía política que se ajustaba a mis principios, que era la democracia progresista, siguiendo los lineamientos de Lisandro de la Torre y de tantos otros más. Pero bien, ahora, de esas reuniones surgió un contacto permanente hasta su fallecimiento y también con sus hijos, en especial con Adolfo Navaja Artaza. Ahora, todo lo que sea Las Marías, yo he visitado muchas veces después de 1955. Las Marías es realmente un emporio industrial, no solamente por lo que produce, sino también por su acción en la parte cultural, de enseñanza, de sanidad. Todo se desarrolla, gobernador Virasoro, se desarrolla principalmente por Las Marías. Tenemos también las expresiones del gobernador Juan Pablo Valdés cuando estuvo visitando Las Marías, tomando contacto con el nuevo molino, y también la ministra de Industria Mabel Gavier. Ahora vamos a dar lectura, incorporando también al mismo tiempo a nuestro equipo de trabajo, a Antonella González. Ella va a dar lectura a las manifestaciones que tuvo el gobernador de la provincia vinculado con Las Marías. Antonella, por favor. Las Marías, un orgullo correntino que genera empleo, agrega valor y lleva nuestra yerba mate al país y al mundo, resaltó el gobernador. Como decíamos, Las Marías no solo se dedica al té, la yerba, sino también a la explotación maderera. De la explotación maderera vamos a poner a consideración luego las manifestaciones que hizo en nuestro programa el gerente general. Ahora bien,
también la ministra de Industria, Gabur, hizo unas referencias. Antonella. La ministra de Industria, Mariel Gabur, explicó que esta empresa emblemática y tan querida en nuestra provincia, con un desembolso de 7 millones de dólares, está poniendo en marcha un nuevo molino más moderno y competitivo, buscando sostener su calidad reconocida por el paladar de muchos consumidores. La yerba se está exportando al mundo, en particular a los países árabes que tienen un consumo muy importante de yerba. Uno creería que solamente a los correntinos nos gusta tomar mate, pero también con su sistema que tienen especial les gusta utilizar la yerba de Corrientes. Bien, vamos a un corte, señor director. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con Pablo Rival, que es gerente de Forestal Las Marías en Gobernador Virasoro. Virasoro y toda la zona forestal y de hierba y de té está con problemas de sacar la producción a menor precio. Para eso tiene que utilizar la vía fluvial, porque indudablemente, y eso uno lo conoce por años de estar en el tema fluvial y de la hidrovía, hay un problema. Tiene que estar habilitado y funcionando el puerto de Ituzaingó. Eso es una cuestión que hay que ponerle manos a la obra. Primero, ponerlo en condiciones con las grúas y los elementos necesarios, y también la habilitación por parte de la provincia y de la nación, porque si no sería una inversión que se ha hecho inútil. Bueno, buen día, Pablo. ¿Cómo está el tema de forestal en estos momentos en la provincia de Corrientes? Sí, buen día. ¿Cómo anda? Buen día para vos y para toda la audiencia. Primero, si me permitiste hacer una pequeña corrección, yo solamente me ocupo de la parte de madera, lo que es producción té, hierba, comercialización, venta y logística, es otro sector. Yo tengo una porción chica, digamos, dentro de lo que es Grupo Las Marías, o sea, sí, solamente la parte de madera. Sí, no, hice una enunciación únicamente de las cosas que de Gobernador Virasoro. Bien, hablamos entonces de la parte forestal. Adelante. Sí, bueno, la parte forestal lamentablemente no está pasando por una buena situación. Lo que es mercado local, mercado interno, es muy poco volumen lo que todas las industrias están moviendo. La Argentina no está consumiendo volumen de madera y estamos en un ciclo de sobreoferta de madera, con lo cual nos queda como estrategia exportar, aumentar las exportaciones. El mundo global está reduciendo precios, está bajando precios, el contexto no es el mejor y necesitamos un mejor contexto para los exportadores, para que las industrias no se vean tan afectadas en esta situación o en este contexto de la Argentina. Hoy día muchas industrias exportadoras ya achicaron, se hicieron lo más eficiente posible dentro de los recursos y lo único que nos queda para mejorar es la parte de logística, como bien habías dicho. Resumiendo, el 30% del costo de la exportación es logística en Argentina. En otras partes del mundo, inclusive en nuestros vecinos, Chile, Uruguay, Brasil, el porcentaje de la torta es mucho menor. Nuestro costo de exportación es $60 por metro cúbico, sí, costo total, y Brasil está con $40, $30, Chile $7, y nosotros con el uso del río, la parte fluvial, podríamos mejorar muchísimo nuestros costos y ser más competitivos. Ahora, bien, yo conozco el puerto de Ituzaingó y, digamos, de la época en que no estaba todavía la represa y había que subir el salto, que era, digamos, la parte de Apipé, con el espiador se le llamaba, que bajaba un remolcador a tomar los buques
digamos que iban a ir aguas arriba, lo tomaba de la proa y lo llevaba porque usaba un molinete para que ir subiendo, digamos, el salto. Ahora, en aquel entonces se trabajaba mucho con los puertos de Misiones. Ituzaingó nunca tuvo una salida importante de mercadería. Por eso el puerto tiene que ser la salida para bajar esos costos que usted me señala, que son del 30%, ¿no? Sí, es correcto. Es necesario y por suerte lo vio ya hace casi 10 años Corrientes, nuestros actuales dirigentes, que digamos siguen más o menos en funciones, pero ya lo habían visto, impulsaron el puerto de Ituzaingó con una muy buena visión, y eso hay que resaltarlo como algo positivo. También es cierto que el puerto lleva, entre comillas, como 3 gestiones de nación, de políticas nacionales que van de un lado para otro, y eso no ayudó a Corrientes. O sea, el apoyo o el alineamiento político de nación hacia Corrientes no siempre fue lo mejor, y es lo que entiendo yo que es lo que trazó, digamos, la habilitación de Corrientes. Yo en una entrevista anterior, cuando dije que no había apoyo político, pero se entendió que la política o los políticos de Corrientes no tenían intención de habilitarlo, que no es así. Lo que no es alineamiento entre las dos provincias, entre provincia de Corrientes y nación, como para dar un impulso. Hay mucho énfasis hay que poner en ese punto para que presionar de cierta forma los usuarios, que somos los industriales, a que los políticos de nación se pongan en línea y nos ayuden a habilitar el puerto de Corrientes. Hay mucho trabajo, hay mucha obra, y es cuestión de darle el último impulso para que termine de habilitarse. Así es. También es cierto, y algunos decían que el puerto es exageradamente grande, con lo cual, antes de hablar, hablé con expertos del tema, y el puerto no es grande. Si yo pienso en una logística eficiente, si yo pienso en una logística de 200 contenedores por convoy de barcaza, digamos que es grande, pero no es suficiente para reducir significativamente los costos. Nosotros necesitamos un convoy, me dijo una empresa, de 1.000 contenedores, 1.200 contenedores por mes, para poder ser rentable para el productor, para bajar significativamente los costos, como lo venimos diciendo. Entonces el puerto está bien en tamaño. Ahora, ese volumen de contenedores, y tú lo has dicho bien, tiene que ir de la mano de el volumen que pueda aportar Misiones, agrego el volumen que pueda aportar Paraguay. Entonces ahí se pone interesante y ahí se pone competitivo el río Paraná como un sistema nuevo de logística. Sí, Pablo, usted sabe que se habla de la hidrovía Paraná-Paraguay, pero no nos beneficia mucho a la provincia de Corrientes, porque la hidrovía Paraguay-Paraná, en la licitación de la hidrovía, es desde Confluencia hasta la salida en el Río de la Plata, pero la parte, digamos, de Confluencia a Ituzaingó, esa no está incluida en la licitación. Entonces no se puede pensar en que el puerto de Ituzaingó tenga por sí 8 o 9 pies o 10 en los mejores momentos, pero si no hay un dragado y balizamiento adecuado en el tramo de Confluencia hasta Ituzaingó, digamos, los buques van a tener que navegar con el calado que le da ese tramo del Paraná Alto, del Alto Paraná. Ahora, el puerto de Ituzaingó también puede ser una salida muy eficaz para la producción de Misiones, que venga en camiones hasta Ituzaingó y de ahí siga por vía fluvial, y eso abarataría costos también, ¿no le parece? Totalmente de acuerdo, pero para eso hay una solución. Se podría tranquilamente usar al puerto de Ituzaingó como hub, bajar barcazas chicas hasta Ituzaingó, ahí digamos, hablando de un convoy de 460 contenedores, se hace la consolidación en barcazas o convoy grandes en Ituzaingó y de ahí bajar al río Paraná. Si uno tuviera una empresa grande de barcazas con esta capacidad logística, estaría parcialmente solucionado, pero sí necesitamos volumen para bajar costos, eso queda claro, y necesitamos entre toda la cuenca, inclusive Paraguay, para juntar ese volumen. Paraguay tiene
o recibe 40.000 contenedores por año de madera que están volviendo vacíos al circuito aguas arriba. O sea, suben con carga y vuelven vacíos. Y nosotros con 30.000, 35.000 contenedores por año, que estamos hablando de un volumen de 1.200 por mes, es suficiente para tener una logística. Yo opino que es necesario incluir a Paraguay en el circuito y dejar a los que saben para hacerlo. Coincido que está muy difícil con las condiciones actuales, pero no es imposible para dragar, mejorar el río, concesionar hacia lo que justifique para realmente el sistema funcione. O sea, no es un tema fácil, es muy difícil. Yo no quiero hablar de esos temas. Hace 4 años estoy trabajando y puedo decir que sé poco y nada. Hay gente que sabe del tema, hay empresas paraguayas, hay empresas internacionales que saben mucho del tema, empresas americanas, que tranquilamente puedo decir, flaco, nosotros invertimos, hacemos, nos dejan hacer y avanzamos. Eso es una decisión que excede, digamos, a los empresarios, es una decisión política, es una decisión de inclusive de nación, de provincia, de todas las provincias, para que se alineen y realmente sea un sistema compartido entre varios y que funcione. Si me permite... No es un tema fácil. Un corriente solo no puede salir a aportar volumen, porque en 1.200 contenedores por mes es realmente volumen. Nosotros llegaríamos hoy con suerte a la mitad, pero si queremos ser eficientes hay que llegar a esos volúmenes. Y de ahí para arriba, una vez que empiece a ser barato, muchas actividades productivas que hoy son ineficientes serían económicamente rentables y se puede llegar a aumentar el volumen de exportación total. Sí, se le dio siempre la espalda al río. Sin embargo, toda la civilización de nuestra zona se desarrolló sobre los ríos Paraná y Paraguay. En 1588, cuando se funda Corrientes, lo hacen por vía fluvial, digamos, no habían colonizadores. Ahora, yo estoy mirando el mapa de Sudamérica que tengo, de África, de América del Sur, ¿sí? Que estoy enfrente en mi estudio, y quiero destacar lo siguiente: si no se mejora el sistema de transporte fluvial, esto va a quedar obsoleto, porque tanto Brasil como Paraguay y Bolivia y también Chile están desarrollando los corredores Atlántico-Pacífico, con influencia, con la presencia china, que está desarrollando también un puerto muy importante en Perú. Ahora, todo eso hay que tener en cuenta, que en algún momento el sistema fluvial va a pasar a ser recuerdo, porque los mercados más importantes están en este momento están en el lado del Pacífico, y Estados Unidos abandonó el Pacífico de tantas otras cosas, ¿no es cierto? Bien, ahora la producción, las hectáreas forestadas. El primer impulso del corredor fue por parte de los brasileros. Y la primera visión fue hacerlo a través de Argentina, usando el río Paraná por Puerto El Dorado. Fuimos nosotros, no digo Corrientes, fuimos nosotros como país que no apoyamos ese proyecto para que salga por el río Paraná. No fue una traba brasilera, porque es mucho más barato hacerlo por esta vía. O sea, vuelvo a decir, nosotros no estamos mirando a futuro. Nosotros no estamos ayudando al progreso de Argentina. Digo nosotros como argentinos. Y no es un problema de misiones, correcto, es un problema de nación que tiene que alinearnos y realmente usar el río. Sí, lamentablemente el que está más avanzado es el corredor, que no entra utilizando los pasos de Salta, de Socompa, sino que va directamente desde Brasil a Paraguay, Bolivia, y de ahí sube hasta Perú. Entonces tenemos que aprovechar estos momentos en desarrollar nuestros ríos. Esa es una política que no ha sido contemplada. Hace unos años yo creé el Comité Federal de la Hidrovía, con participación de las provincias del Negro, fui el primer presidente, y digamos empezamos a tener en cuenta todo este problema de que hay que encararlo como una cuestión regional y no solamente de Corrientes o de Misiones, ¿no? Ahora, ¿cuántas hectáreas estima usted que están sembradas en la zona de Gobernador Virasoro? Lo que pasa es que no es un tema fácil de decirlo, porque uno puede decir, hay
200.000 hectáreas plantadas en la cuenca forestal Virasoro. Esto hablamos de 150 kilómetros a la redonda, o sea, una zona importante. Pero ¿cuánto de esa materia está disponible para la industria hoy? Porque estamos en verano, no hay problemas de camino, no hay problemas de accesos, hay una sola oferta, pero cuando empieza a llover en invierno, lamentablemente en las industrias nos quedamos sin madera porque no podemos ingresar a los montes. O sea, las inversiones que debemos hacer los privados en acceder a los campos y la inversión que tiene que hacer la provincia en caminos internos es muy importante, y hoy no estamos logrando. Ahora, las industrias no tienen suficiente rentabilidad para invertir mucha plata en ingresos de campos, y la provincia no está en su mejor momento para hacer la inversión en camino. Es un tema de voluntad, es un tema de que con plata es fácil hacerlo, sin plata es difícil hacerlo. No. Entonces, estamos trabajando, estamos hablando con el ministro de la Producción, estamos hablando con el gobernador, y sabemos que es un tema difícil caminos, pero es una realidad que tenemos que empezar a moverlo, porque cada vez hay más industrias, cada vez se demanda más madera, la madera está, pero no está accesible. Y repito, es un tema de voluntad, es un tema de cómo solucionamos entre todos el problema. No nos sirve la madera en el bosque, digamos, necesitamos que sea útil desde el aserradero hasta la manufactura, ¿no? Ahora bien, si uno mira, vuelvo al tema de las comunicaciones, hemos navegado el río, porque lo he navegado el río, pero recordando que usted me habla de empresas importantes. Hubieron empresas importantes, Mianovich, que fue la primera que incursionó en esta zona, después pasó a ser Dodero, y cuando vino la época de privatizaciones pasó a ser empresa del Estado, y ahí vino el derrumbe, ¿no? Ahora, también hay que regular la cantidad de barcazas que puede empujar digamos, cómo se arma el convoy, porque si hay restricciones, porque el puente de Corrientes Chaco, por ejemplo, ya ha tenido embestidas de convoyes de empuje. Entonces, en estos momentos están consideradas cuatro de eslora, 4 barcazas de eslora y 2 o 3 de manga. Eso significa que una cantidad muy importante, pero uno los ve pasar aguas arriba vacío, como usted señala, y después aguas abajo vienen con media carga por el problema del dragado del río. Ahora bien, en la zona vuelvo a la zona de Las Marías, que desde 1955 lo conozco, tenemos también otra vinculación con la madera. Ustedes tienen contacto con aserraderos de Misiones, por supuesto, ¿no? Sí, son colegas, buenos colegas, y en el rubro madera podemos competir de cierta forma en lo que es mercado interno local, porque es chico y ofreciendo mucha madera, pero para hablar del mercado mundial, todo lo contrario. Necesitamos que la madera argentina sea buena y llegue al mundo para que sea conocido. O sea, lo difícil es demostrar, como está pasando en India, la calidad buena de la madera argentina. Si somos más entre varios, los que ofrecemos la misma calidad, el mismo producto, somos más conocidos. Lo mismo si uno quiere comparar con el vino. El vino argentino es considerado de buena calidad el Malbec, entonces es más fácil vender. Entonces estamos trabajando codo a codo con los colegas para el mismo bien. Por eso, a mí decir que yo necesito de una empresa grande que esté en la zona para que trabaje, para mí no es una competencia. ¿Por qué? Porque gracias a esa empresa puedo lograr hacer volumen, otra más, para usar el río, para bajar los costos, y nuestro costo mayor, como dije un rato, es el costo logístico hoy en día, así que necesito. Sí. Todo lo contrario de lo que uno puede pensar cuando habla para el mundo. Ahora, en Argentina, el volumen total que exportamos no es el 0,1% del total que se mueve de exportación, o sea, no existimos. Entonces yo no compito con Argentina, yo compito con los países que están al lado, con Brasil, Uruguay, Chile. Entonces no. Ahora, la calidad. Necesitamos juntarnos entre todos para hacer algo. Ahora, ¿la calidad de la madera de Corrientes se puede comparar con la de Chile?
En algunos puntos tiene mejores cualidades y en otros puntos no. Para hacer molduras es mejor la chilena, es madera más blanda, más clarita, tiene menos resina, hablando de radiata. Ajá. Nuestra madera tiene un poco más de resina, pero tiene más calidad estructural. Para muebles internos, madera interna de muebles o muebles vestidos, lo que sería un sofá, nuestra madera es excelente. Para construcción de casas, lo que es estructura, es excelente. O sea, depende del nicho, es mejor o peor. O sea, nosotros entramos muy bien en China, en Vietnam, en Filipinas, y tenemos mejor calidad de madera. Ahora, si quiere competir en Estados Unidos, tengo un cierto problema. Sí. Porque la de ellos tiene un punto más arriba en calidad para molduras que la nuestra. O sea, todo depende. O sea, no quiero comparar una camioneta con un auto. Tiene ventajas y desventajas. Precisamente le estaba por preguntar si estaban exportando a Oriente, y usted me habla de India y China. Ahora, la Comunidad Económica Europea celebró un acuerdo que está en duda todavía con el NEA. Ahora, eso significa de que podamos ser un paso de las cargas que van a Oriente desde Europa, es decir, que vengan en buques de ultramar hasta territorio sudamericano, y ahí por los corredores se ahorraría mucho dinero en vez de dar toda la vuelta por Panamá o por el sur, por el canal de Beagle, ¿no? ¿Qué opina usted? Entrar en tema marítimo es algo un poco más complejo de lo que uno puede mirar de afuera. La verdad que no es tan fácil opinar. Bien. La Argentina, igual que Sudamérica, digamos, si yo divido la importancia para una naviera, estamos en el tercer lugar y casi en el último, porque nosotros somos un país que exporta poco volumen, comparando con Canadá y comparando con Estados Unidos, por ejemplo, o China, cualquier otro país. O sea, no somos representativos, entonces somos el último rincón del tarro, con lo cual necesitamos, por eso nosotros necesitamos hacer volumen, que la Argentina realmente exporte, que se alinee todos los sectores, aduanas, SENASA, para que realmente todo aumentar el volumen y seguir para adelante. No digo que sean malos, no digo que estemos mal, pero digo que realmente todo tiene que estar alineado, y es un tema complejo, no es fácil, es para hablar cada uno en su tema. Yo puedo hablar un poco de madera, un poco de río, pero no soy experto en río. Prefiero hablar más de madera, que estoy hace 30 años en el sector. Muy bien. Entonces, ¿De dónde? Cada uno hable lo que más sabe, es lo que creo que debemos hacer, pero sí, entre todos, alinearnos hacia un factor común, que sería aumentar los volúmenes de exportación. La unión hace la fuerza, dicen, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde es originario usted, Pablo? Originario Candelaria. Después estuve estudiando en Buenos Aires, estuve en Andresito, y ahora ya hace 25 años en Corrientes, Mirasol. Bien, Pablo, muchas gracias por este contacto. Hubiéramos preferido que sea personal, pero bien, entendemos que cada uno tiene sus problemas de distancias y demás. Bien, volveremos a conversar en cualquier momento y lo llamamos. Estamos a disposición. Muchas gracias. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Una vez más estamos con el doctor Marcelo Falcioni. El doctor Marcelo Falcioni ha sido ministro de Obras Públicas de la provincia y tiene mucha experiencia en cuanto al tema de la logística del transporte. Entonces vamos a preguntarle primero, ¿qué es la logística del transporte? Bienvenido, Marcelo. Gracias, Toto, muy amable. Bueno, como siempre, con gusto en este programa y haciendo la salvedad que siempre hacemos, que lo que expresamos acá es con la intención de colaborar con autoridades, con gobiernos, con instituciones, y no tiene nunca un sentido crítico. Por ser. Aclarado esto, podemos entrar a conversar y hablar y decir, bueno, que la logística es un sistema, una modalidad, una forma del transporte de la producción de los productos, de la mercadería, de las mercancías.
En el contexto de colaborar, estamos iniciando una nueva gestión gubernamental provincial y en consecuencia se ve mucha gente joven, pero no por ello hay que desestimar a veces la experiencia que tenemos algunas personas ya mayores de lo que vivimos. Yo fui ministro entre los años 2005 y 2009 y tengo algunas cuestiones conocidas, guardadas, que es importante resaltar. En cuanto a esta nueva actividad de este nuevo gobierno, habla de un perfil exportador de la provincia, lo dijo el gobernador. Hizo referencia a 335 millones de dólares en el año 2025 y que se piensan avanzar y incrementar. Pero bueno, es allí entonces que tenemos que indagar de qué se trata. Y básicamente la producción correntina está en la madera, está en los derivados de la madera, está en el té, en la hierba, como lo mencionaba vos, respecto a instituciones como las Marías, Playadito y algunas otras marcas. Está el arroz, que es también muy importante, sí, y cítrico y ganadería. Bueno, ¿qué pasa? Para producir y trasladar todo este tipo de productos se necesita obviamente el transporte lógico y necesario para ello. Y entonces allí nos encontramos con la problemática, sobre todo por la distancia que tiene la provincia respecto de la capital federal y los grandes puertos, por ejemplo. sí. Tengo entendido, y lo han expresado numerosos productores y asociaciones, Federación Económica, que se incrementa el costo de lo que producen en un 30% aproximadamente como consecuencia del traslado por la distancia y por el tipo de traslado. ¿El transporte costaría eso? El transporte le insumiría o le llevaría, se comería el 30% de la producción. Y obviamente otro 30% nos sale a toda la ciudadanía traer los productos de consumo diario de los centros de producción, sí, a Corrientes, que estamos acá en el norte. Entonces allí es importante trabajar y pensar en la logística, básicamente compuesta por rutas y caminos, puertos, ahí entre paréntesis hidrovía, puentes, que también suele ser motivo de nuestra actividad, ¿no es cierto? Ferrocarriles, y básicamente eso porque el aeronáutico, por decir, es prácticamente en mercadería, en producto no se usa. Pues bien, nosotros tenemos las principales rutas en Corrientes asfaltadas, son rutas nacionales que escapan al manejo de la vialidad provincial. Podemos citar, ¿no es cierto?, entre otras, la más importante, la 14, que permanentemente está citada por accidente, la ruta 12, que es la otra que cursa, una sobre el Uruguay y la otra sobre el río Paraná. Tenemos la ruta 123 de Bellavista de Mochado hasta Paso de los Libres, la 119, que va desde Curuzú-Cuatiá hasta la ruta nacional 14, la 118 Salas Ituzaingó, la 120 Ituzaingó. ¿Todas esas nacionales? Todas son rutas nacionales que están en deplorable estado de mantenimiento y conservación, producto de accidentes, rotura de camiones, rotura de los medios de transporte, y en consecuencia esto incrementa el valor del flete. Y claro, encarece el flete porque el transporte terrestre tiene que ir reponiendo, y si los caminos están mal hay que disminuir velocidad, poner menos carga, todo eso es importante. Así es. Respecto a las rutas de los caminos provinciales, tenemos nosotros también una buena cantidad de caminos, pero un poco por la falta de conservación, otro poco por las inclemencias climáticas, lluvia y demás, estaban bastante abandonados, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo, y es importante también porque a lo mejor las nuevas autoridades no saben lo que pasó hace 18 años atrás, el gobernador Arturo Colombi propuso hacer un plan vial provincial y me encomienda la tarea de avanzar en esto, que conjuntamente con las autoridades provinciales de vialidad provincial trabajamos sobre el tema. Tengo el listado, pero sería muy largo y llevaría el tiempo de citar, pero para tener una idea, se trataba de proyectos ejecutivos, entre 15 y 17 proyectos ejecutivos con ingeniería de detalle, con presupuesto,
pliego de base y condiciones, estudios ambientales listo para ser licitado para aproximadamente 650 kilómetros de caminos de tierra, para pavimentar caminos de tierra en toda la provincia. Eso quedó todo listo y preparado. Obviamente el tiempo, porque cuando va el gobernador a pedir y a gestionar a Buenos Aires la ejecución de estos caminos, dice, bueno, perfecto, ¿y los proyectos? Y no teníamos proyectos. Y prácticamente la gestión llevó a preparar estos proyectos a los que estoy haciendo referencia, para la cual hubo que hacer contrataciones, licitaciones, concursos de precios, etcétera, etcétera. Allí quedaron, y sería bueno que las autoridades actuales se ocupen de ello, utilicen y le saquen provecho, porque allí se invirtió mucho dinero en la contratación y el logro de estos. Ahora, el puerto de Ituzaingó encaja dentro del, digamos, de lo que hay que hacer para poder disminuir los costos, especialmente de la producción de esa zona de Gobernador Virasoro. Bueno, ahí salimos de lo que estábamos hablando, de uno de los elementos, logística, rutas y caminos, y podemos pasar al puerto. Por favor. Corrientes básicamente tiene previsto, o estaba en la política por lo menos del gobierno anterior, 3 puertos. El puerto de Ituzaingó, que para mí está semi-terminado, por decirlo de alguna manera, porque básicamente está el playón, la estructura del puerto en sí sobre el río, pero no tiene toda la posibilidad de empezar a trabajar. Para nada, porque falta el equipamiento, falta galpones, faltan grúas, falta un montón de elementos que recién lo van a tornar, y la habilitación principalmente, recién lo van a habilitar como puerto. Entonces, con este puerto nos podemos contar, independientemente de la problemática que siempre tratamos acá, que es la hidrovía. El dragado y el balizamiento del Paraná, desde confluencia del Paraguay y el Paraná, Caserpita a la altura de Paso Patria, hasta llegar a Ituzaingó, no está incluido. No está incluido. Y eso hay que trabajarlo. Para eso también va el reclamo y la gestión que se debe hacer ante autoridades nacionales de participación de las provincias en las autoridades que manejan el tema del nuevo pliego de base y condiciones. No lo olvidemos que ya hubo uno que fracasó. En consecuencia, trabajar para que las provincias ahí intervengan y, si se puede, incluir, pelear para la inclusión de este tramo del río dentro de la hidrovía Paraná-Paraguay. Si no, también vamos a tener problemas. Cuando hay bajante, se va a hacer intransitable el río. Sí. Entonces, ese es uno. Después tenemos el de Corrientes Capital, que ya sabemos quedó cercado por el urbanismo de la ciudad, de la capital, y que obliga en este momento al tránsito de importantes y pesados camiones con containers que van a destruirlo, vengo advirtiendo. Avenida Costanera, Avenida Armenia, hasta salir a la ruta 12. Este es un problema importante, pero es un parchecito que está funcionando. Sí, saliendo del puerto, digamos, para llegar a las rutas del puerto de Corrientes, no hay una avenida suficiente, están las viejas calles, Plaza Martínez, Rioja. Avenida Poncho Verde, otra que también, pero está asentada sobre... Claro. Y hay que llegar a la Poncho Verde. Y hay que llegar a la Poncho Verde por la Costanera, así que no, es bastante complicado. Está en proyecto un puerto, justamente para reemplazar a este de la ciudad, que sería el puerto Corrientes, a la altura del Sombrero. Anduvimos con vos tratando de llegar a la costa y no pudimos porque era un terreno privado. Entonces, está muy lejos de poder concretarse ese puerto. Y finalmente, el puerto ideal e importante, para el cual se dispone de terreno, el de La Valle, que tiene que ver con la producción de la soja, La Valle, Goya Reconquista, La Valle Avellaneda, que tiene que ver con la producción y traslado de soja desde el otro lado del río, por decir, la costa santafesina, para avanzar en los corredores bioceánicos y entrar a Brasil, lo mismo que el arroz, por ejemplo, para trasladarlo a los centros de consumo. En un momento se habló del puente, un puente Goya Reconquista, creo que fue durante tu gestión que se trabajó sobre el tema, porque vos me hablabas de la 123 que va de Bellavista a Paso de los Libres. Sí. Se está hablando mucho en estos momentos de los corredores bioceánicos. Todos hablan, pero ninguno habla del que yo tengo en mente. ¿Cuál es el que tengo en mente? El de Porto Alegre, casi en línea recta, a Uruguayana, Paso de los Libres, de ahí a Goya Reconquista, y atraviesa la ventaja que este tiene para los argentinos y correntinos es que atraviesa toda la provincia de Corrientes,
toda la Argentina y termina, digamos, en los puertos de Chile. Luego el señor director va a poner a consideración el mapa correspondiente. Ahora bien, ¿qué pasó con el puente Goya Reconquista? Bueno, no es que solamente se habló. En la gestión en la que yo me ocupé del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, estoy hablando de los años 2005-2009, se logró concretar el proyecto ejecutivo en condiciones de licitarse un puente vial entre estos puntos de las ambas provincias. Goya Reconquista, la Valle Avellaneda, están muy cerquita una de otra, en definitiva el punto que estaba previsto hacerse. Pasa que transcurrieron 18 años, Toto. 18 años y no se avanzó absolutamente en nada. Es un puente importante, por las razones que exponíamos, y se trata muy parecido a Zárate Victoria, allá en el sur, entre Ríos y Santa Fe, Rosario, porque tiene unos 30-40 kilómetros de terraplén en las zonas bajas del río Paraná del lado santafesino. Y llega al río Paraná y ahí sí aparece el puente propiamente dicho, atirantado, de las características no tan grandes, por supuesto, del segundo puente, pero que ha sido considerado como una alternativa superadora hasta del segundo puente que siempre estamos hablando y estamos procurando. No nos olvidemos que decimos nosotros que para un siniestro importante que obligue a la paralización del Belgrano, no estando el segundo puente, tenemos que atravesar aproximadamente 600 kilómetros para ir hasta Paraná, cruzar el túnel y bajar a Resistencia. De esta manera este puente sería un puente alternativo para cruzar al lado santafesino y que está ahí un poquito arriba de Bellavista, nada más. Sería un parche importante y una ayuda importante, pero solución al fin. Este puente tenía en su momento, allá por el 2005, un presupuesto de 900 millones de pesos. Luego, en el transcurso del tiempo, en el 2016, pasó a tener 4.100.000 de pesos también, producto de la inflación, de 900 millones a 4 millones y pico. Y no se aprovechó el transcurso del tiempo, no se lo concretó, se sigue demorando, no tiene la importancia, pareciera ser, o el interés de autoridades nacionales y en su turno las provinciales, pero fue estudiado económicamente en lo que hace a la utilidad, a la producción que serviría este puente, y obviamente al corredor oceánico, como bien vos lo citaste antes de entrar yo a hablar de este tema. Entonces, bueno, tiene por objetivo integrar el norte grande argentino, tiene por objetivo la conectividad entre Mesopotamia y el resto del país y el desarrollo económico y social regional. O sea, mientras tanto seguimos conversando y procurando por un segundo puente que cada vez se lo ve más lejos, de Corrientes Chaco, Corrientes Resistencia, esto sería una alternativa lógica y muy posible de concretar. Sí, es interesante ese puente porque va a atravesar la provincia, digamos, el posible corredor. Y si no es corredor bioceánico, por lo menos con Brasil tendríamos la posibilidad de exportar en forma casi horizontal, digamos, a Brasil, que es nuestro principal cliente en comercio exterior, y a la vez recibir las cosas que nos envía Brasil, ¿no es cierto? Ahora, yo noto, Marcelo, un montón de iniciativas como la mía del Comité Federal de la Hidrovía que presidí y algunas otras más, que cuando uno se deja de participar de la administración o de esos proyectos, la cosa se cae, como si fuera que son proyectos personales y no lo son. Como no es un proyecto personal el de Goya Reconquista, como no es un proyecto personal el Consejo Federal de la Hidrovía. Ahora, es un poco de falta de gestión que se abandona tal vez por otras urgencias, pero no se piensa en el futuro inmediato que ya cada vez nos va llegando más, ¿no es cierto? Sí, así es, Toto. Yo siempre digo, ¿no es cierto?, tengo dos grandes agradecimientos que hacer a la comunidad en general. Uno, haber estudiado y recibirme abogado en la universidad pública gratuita. Y segundo, el destino me llevó a ocupar este cargo tan importante
que me ilustró personalmente y me hizo tomar conocimiento. Entonces yo tengo que tener una manera de devolver, sin ningún tipo de interés, de ocupar la función pública nuevamente, sino aportando a las actuales autoridades y a las futuras autoridades elementos que yo, por el trabajo que tuve, aprendí, conocí y que a lo mejor hasta son de tipo personal. Y me parece egoísta no aportarlo, por ejemplo, a través de este medio televisivo, para que de alguna manera las autoridades en general tomen conocimiento que hay cosas como este plan vial, por ejemplo, que termino yo de hacer una breve referencia, para ponerlo en práctica. Bien, tratemos, que se me ocurre en este momento, si y nosotros desde el programa seríamos, digamos, quienes organizaríamos o tratar de hacerlo, una reunión de los ministros de Obras Públicas, porque si bien vos no sos ingeniero, pero tenés una larga carrera dentro del Ministerio de Obras Públicas desde el punto de vista legal. Casi 40 años. Casi 40 años. Y la experiencia que adquiriste como encargo de ministro no se puede dejar pasar. Son años que las provincias invierten en un ministro, 1, 2, 3 ministros de Obras Públicas, y después se abandona, digamos. ¿No sería tal vez interesante convocar a una reunión de 10 ministros para determinar, ayudar a Juan Pablo, gobernador de la provincia, a que en estos 4 años inicie un proceso de apoyo logístico y de desarrollo logístico de la provincia, del transporte? ¿Cómo lo ves? Sí, sería muy interesante que cada cual pueda aportar el cúmulo de experiencia, más o menos, que cada cual recibió, y con esto el gobernador pueda tomar conciencia de la actividad que debe desarrollar. Él, por lo que se advierte, está abocado a una gestión gubernamental con mucha participación de los municipios, que me parece muy bien y es lógico, pero también hay que pensar en las grandes obras, ¿no es cierto?, las importantes obras. Hay una obra que yo tengo experiencia y conocimiento, que es la represa de Garabí, por ejemplo. Nunca la vi citar y ser nombrada por ningún funcionario desde que abandoné yo mi actividad hasta la fecha. Y esto es algo que hay que trabajarlo. Es posible lograrlo con la actividad y el gobierno de Brasil. El puente que también supimos entrevistar, creo que fue acá la licenciada Jeter, entre Villa Unión y Montecasero, allá en el sur del río Uruguay, a través de la Corporación Andina de Fomento. Ese es un proyecto que está muy avanzado y que sería posible concretarlo. Y así, múltiples actividades que cada uno de los funcionarios que fueron participando de los gobiernos, sucesivos gobiernos provinciales, podrían darle a este gobernador esa impronta, porque está muy bien y muy interesante. Yo siempre decía que se debía trabajar en la pequeña obra. La pequeña obra eran estos accesos, estos caminos, hospitales para la población rural, básicamente energía para conectar hoy tu teléfono celular. Y sobre esa base, que la gente no se vaya del interior de Corrientes a vivir al conurbano bonaerense. Pero también tenemos que ocuparnos de las grandes obras, la hidrovía Paraná-Paraguay, las represas hidroeléctricas para producir energía, puentes y tantas otras que obviamente la provincia sola no la puede concretar. Claro. Bien, yo me comprometo públicamente a tratar ahora, en el mes de marzo, a empezar a tratar de organizar un foro con los 6 ministros de Obras Públicas de la provincia y invitar de ese mismo foro a personas interesantes que nos pueden ayudar a tomar una determinación, como es el caso del ingeniero José Seisma, que ha escrito un libro sobre la integración de América y demás. Sí, muy interesante. Para que ilustre sobre cuáles son sus ideas. Comparta uno o no su filiación política. No nos guiemos por la cuestión política, sí, pero porque las obras no son políticas, hacen política después, pero lo que necesitamos es coincidir, porque si hay que levantar una pared acá, no vamos a definirlo en la mesa política, sino en la mesa técnica, ¿no? Esto es así, Toto, y es muy importante. Yo no tengo filiación política, eso tal vez me libera y me facilita a mí poder expresarme.
aclarando de que no tengo a veces cuestiones críticas hacia un gobierno determinado, sino colaborar o aportar. Un tema que yo ahora lo manejé en su momento y ahora hace rato no lo escucho es los excedentes de la represa de Salto Grande. Salto Grande fue construida, fue pagada, cancelada los créditos y sigue produciendo energía. Obviamente, luego de pagar todos los insumos que necesita la represa en sí misma, sobra de dinero. Ese dinero se distribuye entre el gobierno de Entre Ríos y el gobierno de Corrientes. Para eso se formó una comisión por ley para administrar y trabajar esos fondos con la intervención del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia y la Intendencia de Montecasero. Es una plata, ¿eh? ¿Qué se está haciendo con esto? Realmente no se conoce ni se sabe. Por ahí, preguntar, ¿saben que hay una administración y que hay plata y dinero que ingresa extra de la provincia, extra de los fondos provinciales? Bien. Para aprovecharlo. Para terminar, la nota triste o jocosa. Dicen que cuando uno quiere parar un proyecto hay que mandarlo a comisión y en la comisión ahí las cosas terminan. Bien, Marcelo, muchas gracias. No, gracias como siempre a vos. Y así damos por terminado el programa de la fecha.